La guía en foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Presenta Carrasco Viajes 2604-8330. Hoy vamos a conocer un país pequeño en un lugar muy lejano. A pesar de tener 3 millones de habitantes, su población se dispersa en el mundo, llegando a los 9 millones. Al ser un punto clave como límite entre Europa y Asia, durante toda la historia de la civilización humana, este territorio fue disputado por los grandes imperios que buscaban controlar las rutas de comercio. Con miles de años de historia y conflictos armados que fueron modificando sus fronteras, llegó a ser un gran imperio y hoy es un pequeño país en las montañas del Cáucaso sin salida al mar. A pesar de esto, durante todo el tiempo su población mantuvo las costumbres, idioma, un alfabeto propio y una religión tan arraigada que lo llevó a ser el primer país de la historia en adoptar oficialmente la religión católica en el año 301, antes incluso que el Imperio Romano. Tiene frontera con 4 países, de los cuales se puede pasar libremente a Irán y Georgia, pero la frontera con Turquía está cerrada, controlada incluso por el ejército ruso, y hasta el día de hoy mantiene un conflicto armado en los límites con Azerbaiyán. Durante 7 décadas perteneció a la Unión Soviética y se independizó hace relativamente muy poco tiempo, en el año 1991. Vamos a conocer Armenia. Estamos en un lugar al que nos va a llevar un tiempo entender su historia. La historia de este país es la historia del mundo. Esto es Armenia. Estamos en Transcaucasia, en un país que se considera como el límite entre Europa y Asia. Y por eso fue cuna de una de las primeras civilizaciones y además durante toda su historia fue invadido y repartido por las diferentes civilizaciones e imperios que formaron la historia de la humanidad. Estamos en Ereván y vamos a conocer Armenia. La historia de Armenia se remonta a la época de las culturas neolíticas del sur del Cáucaso, anteriores incluso a la Edad del Bronce. Más adelante, y desde el siglo IX hasta el siglo VI a.C., durante la Edad del Hierro, esta región perteneció al reino de Urartu. Luego perteneció al Imperio Persa, al Imperio Macedonio, y se consolidó como el reino de Armenia en el año 190 a.C. Años después, cayó bajo el dominio romano. Y
Ya en el año 301 después de Cristo, Armenia fue la primera nación en la historia de la humanidad en aceptar el cristianismo como religión en su estado, algo que se mantiene hasta el día de hoy, a pesar de que los armenios más adelante fueron dominados por los bizantinos, los persas y en el siglo XI fueron conquistados por los turcos. Luego la llamada Gran Armenia fue dividida entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, alrededor de 1,5 millones de armenios fueron muertos por los otomanos en lo que se conoce como el genocidio armenio. Ese fue un punto clave, ya que los armenios occidentales se dispersaron por todo el mundo y hoy de los 9 millones de armenios que hay en el mundo, solamente 3 millones viven en su país. La primera independencia de la actual Armenia fue del Imperio Ruso en 1918 y con la caída de la Unión Soviética, en 1991 se constituyó como la República de Armenia. Ereván, la capital de Armenia, es una ciudad impecable. Las calles están absolutamente limpias y una cosa que llama la atención es que la gente se produce al máximo. Todos están vestidos a la última moda, muy prolijos y además hay una gran cantidad de autos de gran nivel. Y esto también se explica por lo que tenemos acá atrás. Como vemos, este es un Mercedes de alta gama que cuesta, por lo menos piden, unos $15.000, pero como nos decían, acá es imprescindible regatear, así que seguramente, calculo que por unos 12, 13, máximo $14.000 uno puede conseguir un auto de este estilo, pero por supuesto hay de mucho menor precio. Acabamos de ver hace un rato, por ejemplo, un Audi A6 por alrededor de $5.000. Caminando por las calles de Ereván nos encontramos con cosas como esta. Permanentemente hay referencias al pasado y este es un personaje de la historia de este lugar. Hace 2 o 3 generaciones atrás, esta persona existió. Era un vagabundo que regalaba flores, sobre todo a las mujeres, para pedir cosas a cambio. Y esto está muy relacionado también con la historia actual, ya que las flores son muy importantes en Armenia. De hecho, se ven árboles con flores en toda la ciudad y hay floristas en la calle que permanentemente vemos tienen mucho trabajo porque muchas personas, sobre todo mujeres, todavía hoy se acercan a buscar flores y a comprar flores para llevar a su casa. Así que esta referencia no es solamente a título de recordatorio de un personaje de la ciudad, sino que además tiene algo muy interesante, y es que no se le hace una estatua a un monumento, a un héroe, a un militar, sino a una persona de la calle, a un vagabundo que tenía mucho contacto directo con las personas comunes. Y tampoco es menor que esta estatua, por ejemplo, está frente a esta tienda, una tienda de precios baratos. O sea que todo está relacionado y si giramos, por ejemplo, nos vamos a encontrar en la calle con muchas mujeres caminando con flores en la mano. La ciudad básicamente está dividida en 2 zonas. Ahora estamos entrando en la parte moderna con enormes peatonales y algo que llama la atención son los grandes espacios que están directamente vinculados, por ejemplo, con la arquitectura rusa soviética. No nos olvidemos que Armenia fue parte
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta su independencia en el año 1991. Así que la mayoría de la planificación y construcciones modernas de la ciudad tienen mucho que ver con este tipo de arquitectura. Lo que vemos al fondo, por ejemplo, son las llaves y el símbolo de la ciudad. Las construcciones modernas se impusieron en este lugar hace relativamente unos 10-15 años, bastante cerca de la época actual, porque todo esto empezó a cambiar después de la independencia de Armenia, después del control de la Unión Soviética. Hace años atrás, cuando esta era una república soviética, las construcciones no eran así. Sobre todo los edificios eran grises y no había casi ninguna marca y ninguna publicidad en las calles. Los comercios eran una simple puerta donde la gente sabía que adentro podía encontrar los productos. Y esto, desde hace unos años, es prácticamente igual al mundo occidental. De hecho, en estas enormes peatonales, hoy encontramos tiendas de las marcas más caras del mundo, algo que contrasta totalmente con las últimas décadas de la arquitectura y el urbanismo armenio. Este es un país barato comparado con el resto del mundo. De hecho, los sueldos también son comparables en este sentido. Unos 400 o 500 dólares mensuales es el sueldo promedio en Armenia. Pero los precios en algunos lugares son muy caros. Por ejemplo, en la parte moderna de la ciudad como esta, el precio del metro cuadrado de construcción llegó a estar en los 7.000 dólares, algo impensado para el común, el ciudadano común de esta ciudad o del país. Pero sí se explica por los extranjeros. En Armenia viven unos 3 millones de habitantes, pero en el mundo hay 9 millones de armenios. Hay más armenios fuera que viviendo en su propio país. Y sobre todo los que viven en países como Irán o países que tienen algún problema, ¿qué hacen con su dinero? Lo invierten en la capital del país y compran estos pisos caros. Por lo que vemos, la mayoría de estos apartamentos están deshabitados y eso justamente se explica por las inversiones de los extranjeros que quieren tener una sólida inversión en su país y de vez en cuando vienen a ocupar estos apartamentos. Tarshish. Armянский буква. Tarshish. Me acaba de explicar que esto que dice acá es Tarshish, que es una cadena de pizzas, ¿no? Es la cadena de pizzas es la que hizo en la fuente del agua. Todo lo hizo Tarshish. Ah, todo esto es una inversión de Tarshish, que es una cadena de pizza. El dueño de la cadena de pizza es un armenio que hizo mucho dinero en Rusia e invierte aquí. Y esto lo vemos en toda la ciudad. Hay bebederos con agua muy fresca que la gente para tomar incluso carga y se lleva para tomar en sus casas. Y es delicioso.
Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Aquí tenemos el ejemplo de cómo varió esta ciudad. Lo que vemos al fondo son las antiguas construcciones de la época soviética y lo que tenemos ahora atrás son las nuevas construcciones de la parte moderna de la ciudad. Estos viejos edificios se van derrumbando y dan paso a la modernidad. Este es uno de los edificios más significativos de la ciudad, el Teatro de la Ópera. Hasta hace pocos años atrás, todos los niños, jóvenes y adolescentes tenían que estudiar algún tipo de arte, de instrumento musical. Esto se reflejaba también por la influencia soviética y por la gran influencia de las artes en esta cultura. Hasta hoy, aunque no es obligatorio, igual la juventud sigue volcándose hacia el estudio de las artes o la música. Por eso, el Teatro de la Ópera hoy sigue siendo uno de los polos de atracción en esta ciudad y cada vez que hay función o concierto es impresionante la cantidad de gente que se suma a este lugar. También está ubicado en una de las plazas donde las peatonales, la zona moderna y sobre todo las diagonales se cruzan, por lo tanto también es un punto neurálgico y centro estratégico de la cultura de Ereván. A pesar de que hay autos muy caros y último modelo, también todavía se sigue conviviendo con los autos antiguos que quedan de la época de la Unión Soviética. Este, por ejemplo, era un típico taxi de esa época que todavía sigue funcionando y ven muchos por las calles. Marca TAS. Todavía se mantiene impecable, funciona y está, por ejemplo, junto a este Lada, un poco más moderno, que también hoy funciona como taxi. Los precios de los autos realmente son muy baratos. Acá acabo de ver un BMW X5 3.0 y están pidiendo $11.000, que seguramente se bajen a 10, 9 u 8 dependiendo del regateo. Así que, como vemos, es muy barato comprar autos acá. Y esto tiene dos explicaciones. Una, porque los autos de frontera también son muy baratos, y otra, porque también se traen muchos autos de Europa, por ejemplo, gente que compra autos en Alemania a costos muy baratos, precios muy baratos, y los trae andando, pasa la frontera y los empadrona directamente acá. Así que es muy fácil de repente conseguir vehículos en otros países vecinos o en países más baratos y después hacerlo circular dentro de Armenia. Esa es una de las explicaciones, y la otra, por supuesto, es que hay mucho menos impuestos que en otros países.
y los precios son acordes, también para comer. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que con un sueldo de 400 o 500 dólares, los precios comunes en la calle son bastante bajos en relación a otros lados. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena de comida rápida, Armenia. En este lugar, las cadenas internacionales, sobre todo las occidentales de comida rápida, no llegaron. Y la comida rápida con los combos que tenemos son todos comidas armenias. Vamos a entrar y vamos a ver los precios. Arriba tenemos los combos y para tener una idea, más o menos un combo promedio con comida y bebida cuesta entre $1 y $1.50. Vamos a probar algo de la comida tradicional armenia, en este caso se llama dolma, que es arroz con carne picada y bueno, especias envueltas en hojas de repollo, pero también puede ser con hojas de parra. Y arriba tiene como una salsa abundante. Muy rico. Tiene un sabor fuerte, también tiene algo de tomate, ¿no? Tiene como... El condimento es bastante importante. Muy rico. Y vamos a tomar agua. El agua acá es deliciosa. Bueno, el agua de la calle, de los bebederos de la calle, es muy buena. Y esta, por ejemplo, es Ararat. Prácticamente todas las azoteas de los edificios de la capital se ve el monte Ararat, aunque el monte Ararat hoy no pertenece a Armenia, está del lado turco, pero sigue siendo el símbolo de Armenia y se ve en muchas marcas, por ejemplo, como esta, que es la marca del agua. Seguir sintiéndome uruguayo, aunque parezca haber pasado de moda. En el mes de mamá, vos y tu familia están siempre conectados. Pásate al plan familia Vera LTE. Tenés 3 servicios móviles con llamadas gratis, entre ellos con 10 GB para compartir, 5 destinos gratis para cada uno y descuento en equipos a solo 1.490 pesos por mes IVA incluido. Informate en antel.com.uy. Nadie te cuida como mamá, nadie te comunica como Antel. Antel, avanzamos juntos. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Y estas son las tuberías de gas que atraviesan todo el país. Cuando las tocamos sentimos una vibración, es el gas que va corriendo por dentro. Y son literalmente cientos de miles de kilómetros que se van ramificando llevando la energía que mueve Armenia.
una de las dos energías. La otra es la eléctrica debido a la central nuclear que data de la época soviética. Lo que es interesante de ver es cómo van trasladando este gas, porque las construcciones de las cañerías pasan absolutamente por todos lados. Incluso en la ciudad se ve que las cañerías van siguiendo el terreno, después se elevan, algo en muchos casos que parece a la vista caótico, pero que realmente funciona de muy buena manera, porque tengamos en cuenta de que si no existiera esta energía, si no existiera el gas y todas estas tuberías, en realidad la mayoría de la gente no tendría con qué calefaccionarse en un invierno muy duro. Cuando miramos las casas, no vemos chimeneas con humo, ya que la calefacción, como decíamos, es a gas y no contamina. Esto es un pasaje de uso de las avenidas y es muy típico de la arquitectura rusa soviética. Las avenidas son muy anchas, por lo tanto es muy difícil pasar por encima. Entonces se hacen estos pasadizos que conectan las dos calles, las dos veredas, y también por acá se desarrollan distintos negocios. Entonces, en invierno, sobre todo, cuando está todo cubierto de nieve y hace mucho frío, estos son refugios donde la gente atraviesa las calles, pero también se da expresiones musicales, personas tocando los instrumentos aquí, y es una especie de encuentro social también, donde la gente viene a comprar. Ya estamos saliendo al otro lado de la calle. Así, por ejemplo, tenemos una panadería, un comercio de venta electrónica, y de este lado, perfumes. Seguramente no sean originales porque por los precios, los perfumes de marca están alrededor de $2. Voy a llevar varios porque de última quedó bien con los amigos que no saben lo que les estoy regalando. Vamos a salir por este lado a la próxima calle. Lo que vemos al fondo es una de las pocas chimeneas que hay en esta ciudad. De hecho, en Armenia hay muy poca industria. Esto no es casualidad. En la época soviética, el gobierno central, en Moscú, repartía la construcción y el ensamblado de los diferentes productos en los distintos estados de la Unión Soviética. Así, por ejemplo, una parte de los productos lo mandaban a hacer al norte, otra al sur, y después se ensamblaban. Esto hacía que cada república no fuera independiente porque no podía vender un producto terminado. En este caso, en Armenia, se construyó una central nuclear. Esa es básicamente la industria más grande que hay aquí, la fábrica más grande que hay aquí, y como el país es tan pequeño, es prácticamente del tamaño de Bélgica en Europa, por ejemplo, tiene una central atómica que genera más energía de la que utilizan y también es uno de los productos que exporta Armenia, la energía que quedó de la época de la construcción de la central soviética. Algo que llama la atención es que en la calle se ven muy pocos buses de transporte. De hecho, quedan algunos de la época soviética y son muy fáciles de identificar por su forma, por su tamaño. De hecho, ahí viene uno detrás. Y la explicación de esto es que en esta ciudad funciona un metro hecho por los rusos que tiene una historia particular porque resulta, bueno, ahí se va el viejo transporte colectivo de la época soviética, ¿no? Cuando se construyó el metro, la ciudad, para tener este medio de transporte, debía tener más de determinada población, debía ser una ciudad grande. Ereván
no llegaba a esa población. Entonces lo que hicieron fue, en el momento de hacer el censo y de tomar la cantidad de gente, trajeron de todos lados más personas para que el censo de la capital diera positivo en cuanto a la construcción del metro, y fue así que de esa forma se logró que en la Unión Soviética hicieran un metro en esta ciudad. Fue algo muy bueno porque hoy, por ejemplo, en las calles no se ven embotellamientos, y esto es justamente al buen medio de transporte subterráneo. Esta es una de las iglesias más grandes del mundo. Está dedicada a San Gregorio el Iluminador, y la historia de San Gregorio tiene más de 1700 años. La historia dice que San Gregorio estuvo preso en un pozo y sobrevivió sin luz y sin agua durante 13 años, muy cerca de este lugar, en un sitio que vamos a conocer más adelante. Pero la historia de San Gregorio quedó definitivamente ligada con la historia de Armenia, ya que esto ocurrió en el siglo IV. Y justamente en el siglo IV fue cuando, en el año 301, específicamente Armenia adoptó al cristianismo como religión oficial. La religión hoy oficial, también el cristianismo, está también ligada directamente a la parte política. De hecho, hay un papa que también tiene poder político. Entonces tiene un significado muy importante, porque representa justamente a San Gregorio el Iluminador, el patrono de este país, y también representa un gran peso político. Además, está en una altura y es uno de los lugares donde mejor se ve desde la ciudad de Ereván el monte Ararat. Quiero seguir sintiéndome uruguayo, aunque parezca haber pasado de moda. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Y ahora vamos a conocer el metro. El metro es exactamente igual a los metros rusos. De hecho, fueron construidos en la época soviética y tienen algunas particularidades. La modernidad contrastando con las viejas prácticas burocráticas. Por ejemplo, en el metro hay wifi, la modernidad. Pero también, por ejemplo, en el metro no se puede sacar fotos. Algo que no se entiende mucho en un momento en que todo el mundo anda con celular y puede sacar todas las fotos que quiera sin ser identificado. Pero donde uno parezca que está sacando alguna foto con cámara, enseguida, instantáneamente vienen guardias de seguridad muy serios a ver qué está pasando. Por eso no pudimos grabar demasiado, pero sí les mostramos cómo funciona por dentro. Un metro muy eficiente. Ahora vamos a salir a la plaza, una de las plazas principales, y para tener una idea también del tipo de construcciones, esto que tenemos atrás es una enorme fuente que hoy está apagada porque es invierno, pero que en verano es una de las tantas fuentes que adornan esta ciudad. Entre las fuentes, los árboles verdes y las flores, es una ciudad hermosa que además, sumado a la limpieza y a la amabilidad de la gente, se transforman en un sitio ideal para visitar, porque además no hay turistas
como en el resto del mundo. Es un sitio para conocer directamente a las personas que viven acá y para conocer cómo son en realidad. Ya estamos en la plaza, a la salida del metro, y de hecho, yo decía que no hay turistas. Sí hay turistas, obviamente, siempre hay turistas, pero no hay turistas occidentales masivos o asiáticos masivos. Lo que hay son personas que vienen de, sobre todo, los países limítrofes, muchos iraníes y también muchos de la diáspora armenia, o sea, de los 9 millones de armenios que viven en el mundo, también vienen de turistas a visitar su ciudad. Por lo tanto, es un lugar ideal para tratar directamente con las personas sin la influencia del marketing masivo. De día y de noche cambian completamente porque los edificios son iluminados y se crea un clima muy especial que la gente aprovecha también para salir. De hecho, vemos muchísima gente en la ciudad de noche, incluyendo niños que salen a pasear con los padres. Realmente es excelente y hasta el día de hoy lo podemos ver. Este es uno de los edificios principales que rodean una de las plazas y hay que ver el trabajo manual que tiene cada una de estas piedras. La mayoría de los edificios aquí se construyen directamente en piedra y hay una piedra que es típica de este lugar, que es esta piedra rosada. Si vemos, todas las grandes construcciones están hechas de estos bloques de piedra y esta misma piedra es la que se talla a mano. Y también, si nos ponemos a observar, en estos edificios monumentales con grandes fachadas, el detalle es perfecto. De hecho, cada una de estas tallas hechas a mano tienen varios metros de altura y se repiten en todos los arcos de la fachada, no solamente de este edificio, sino de todos los edificios de las plazas. Así que miles de horas de trabajo de hombres y de trabajo manual son invertidos para embellecer las fachadas de esta ciudad. Presentó Carrasco Viajes 2604-8330. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414.